Llevamos ya algunos días, semanas en condiciones diferentes a las que estamos acostumbrados a vivir y es importante, consideramos que es importante tener una referencia de en qué vamos, qué hemos logrado, qué falta por lograr y cómo lo vamos a seguir trabajando. Entonces, en el calendario lo que quiero que visualicen es marzo de 2020 y algunas fechas relevantes para lo que hoy nos ocupa, que nos sitúen en lo que ya logramos y lo que nos falta. Iniciamos las conferencias vespertinas el viernes 6 de marzo de 2020. Aquí no está señalado, pero es una fecha referencial. El viernes 13 de marzo hicimos un comentario especial en la conferencia sobre el cambio en el patrón de ocurrencia de casos con un incremento acelerado que anunciaba ya el punto de inflexión de la curva epidémica, es decir, el momento en el que se cambia de una propagación lenta hacia una propagación más rápida. Al día siguiente, 14 de marzo, participamos en la sesión del Consejo Nacional Educativo, presidida por el secretario Esteban Moctezuma Barragán, y se decidieron medidas especiales desde la estrategia de salud que aplican específicamente para el sistema educativo nacional. Y ahí se decidió, por parte de la Autoridad Educativa Nacional, que era factible tener una suspensión temporal del calendario escolar, y esto de manera inmediata nos permitiría tener una reducción de 40 millones de personas, un poco más de 40 millones de personas que saldrían del espacio público para contribuir al distanciamiento social, a la sana distancia. Por cierto que hoy que digo un poco más de 40, hago una aclaración porque en otras ocasiones de manera imprecisa me he referido a 15 millones, pero conversando con el subsecretario Luciano Concheiro, nos dio evidencia de que son más de 40 millones de personas, porque esto incluye no solamente a los educandos y a las y los mentores, sino también a las distintas personas que participan en las economías relacionadas con la escuela. Entonces, 40 millones. Posteriormente, ahí se decidió que el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia ocurriría el 23, y aquí está precisamente su sana distancia para recordarnos que el 23 de marzo iniciaron las actividades de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la suspensión temporal de las escuelas en todos los niveles educativos, todo el país, todos los sectores público, social y privado, la suspensión temporal de actividades laborales no esenciales, también en todo el país, en todos los sectores público, social y privado, así como la restricción de movilidad o de congregación en el espacio público, y arrancó la jornada. Posteriormente, el martes 31, presentamos en el pulso epidemiológico precisamente la formalización del inicio de la fase 2 y con ello recordamos que nos habíamos adelantado a las medidas 15 días y consideramos desde la decisión y un poco más de una semana desde su entrada en vigor. Y además se reforzaron estas medidas haciéndolas formales en términos de un acuerdo de la Secretaría de Salud, del Secretario de Salud, que fue sancionado por el Consejo de Salubridad General y a su vez por el Presidente de la República como autoridad sanitaria superior. En la primera emisión de las Jornada Nacional de Sana Distancia se estipuló que concluiría el domingo 19 de abril, pero esta medida fue revisada y se amplió al 30 de abril, precisamente cuando se anunció en ese martes 31 que se extenderían las medidas. Por lo tanto, hemos continuado, hoy es jueves 23 de abril y estamos en este punto. Y recientemente, el lunes próximo pasado, el Consejo de Salubridad General adoptó o resolvió adoptar las medidas propuestas por la Secretaría de Salud que extienden la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo de 2020. Ahí estamos. Es decir,
Gruesamente nos faltan todavía 6 semanas, pero ya hemos completado casi 6 semanas. Estamos gruesamente a la mitad de la jornada y hemos dejado muy en claro también, a pregunta de ustedes y de la sociedad, que el posible reinicio de actividades el 1 de junio es una fecha referencial, pero depende de que se cumplan las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Es decir, lo hemos expresado como que lograremos éxito si y solo si usted se queda en casa y nos mantenemos todos en casa y conservamos la eficacia, la efectividad de estas medidas.